¿Qué harías si una sola bala pudiera cambiar todo el curso de tu vida en menos de un latido? Eso fue exactamente lo que ocurrió en las polvorientas calles de Ordway, Colorado, en el verano de 1879, cuando el estruendo de un disparo rasgó el aire y Sophia Winters comenzó a correr. No por valentía, sino por instinto puro, mientras su respiración se quebraba y su cabello dorado ondeaba detrás de ella como una promesa de esperanza que se negaba a morir. El mundo se volvió lento, extrañamente silencioso, cuando el proyectil atravesó su espalda y un fuego insoportable estalló entre sus omóplatos. Su fuerza desapareció, sus rodillas cedieron y supo que la tierra la reclamaría. Pero nunca llegó a tocarla. Unos brazos firmes, seguros, la atraparon en el último segundo, con una delicadeza que no coincidía con la violencia del momento. «La tengo, señorita. Míreme. Quédese conmigo», susurró una voz grave cargada de una preocupación feroz. A través del velo del dolor, Sofía distinguió el rostro de un desconocido, un vaquero de ojos verdes intensos, mandíbula decidida y sombrero caído que dejaba ver su cabello oscuro curtido por el sol, mirándola como si su vida dependiera de ello. Y mientras la conciencia se le escapaba, comprendió algo que jamás había sentido. Alguien estaba dispuesto a protegerla, incluso con su propia vida. Thomas Summers llevaba apenas 2 días en Ordway cuando aquel destino lo encontró. Estaba atando su caballo frente a la tienda cuando oyó el alboroto, el grito aterrorizado de una mujer y el inconfundible sonido de un arma siendo amartillada. Y entonces todo cambió. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo sobre supervivencia, sino sobre el amor que nace en los momentos más oscuros. Y antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Si te apasionan las historias del viejo oeste, las de valor, destino y segundas oportunidades, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Sin pensarlo, corrió hacia el ruido y dobló la esquina justo a tiempo para ver a una mujer rubia corriendo para salvar su vida y a un hombre con un abrigo oscuro levantando su pistola. Thomas gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. El arma había disparado y la mujer se había tambaleado hacia adelante, herida. El puro instinto había impulsado a Thomas hacia adelante y la había cogido justo antes de que cayera al suelo, acunándola contra su pecho mientras su sangre empapaba su camisa. «¡Ayuda!», gritó Thomas, mirando a su alrededor con desesperación. «Esta mujer ha recibido un disparo. Necesito un médico». La gente comenzó a salir de las puertas, con cautela al principio, pero luego con creciente urgencia al ver a la mujer herida en brazos del vaquero. Thomas escudriñó los rostros, desesperado por encontrar a alguien que pudiera ayudar. «La consulta del doctor Patterson está al final de la calle», dijo un anciano, señalando un edificio encalado con un pequeño letrero. «Es la segunda casa después de la barbería». Thomas no esperó más instrucciones. Levantó a Sofía en brazos y corrió hacia la casa del médico. Cada paso sacudía el cuerpo herido de la mujer y dejaba un rastro de gotas de sangre en el polvo. Detrás de él, podía oír gritos mientras los habitantes del pueblo perseguían al tirador. Pero la única preocupación de Thomas era la pálida mujer que llevaba en brazos, cuya respiración se hacía más superficial con cada segundo que pasaba. «No te mueras», murmuró, con las botas golpeando el camino de tierra. «Quédate conmigo, aquí. No te he cogido para perderte ahora». El doctor Patterson era un hombre de unos 60 años con gafas y una barba gris bien recortada. Echó un vistazo a la pera empapada de sangre que había en la puerta y los hizo pasar, con sus manos expertas ya extendiéndose hacia Sophia, mientras Thomas la llevaba a través de la puerta. «Póngala sobre la mesa», ordenó el médico, señalando una mesa de exploración de madera en el centro de su sala. «Boca abajo. Cuénteme qué pasó mientras le corto el vestido». Thomas acostó a Sofía con cuidado sobre la mesa, colocándola de manera que pudiera acceder a la herida. Estaba huyendo de alguien. Un hombre con un abrigo oscuro le disparó por la espalda. No le vi la cara claramente. El médico trabajó con rapidez, utilizando unas tijeras para cortar el vestido y el corsé de Sofía,
dejando al descubierto la herida infectada que bombeaba sangre con cada latido de su corazón. Las balas siguen ahí. Tendrás que ayudarme a sujetarla mientras las extraigo. Ahora está inconsciente, pero el dolor podría despertarla. Thomas asintió con gravedad y se colocó junto a la cabeza y los hombros de Sofía, listo para mantenerla inmóvil. Cuando el médico exploró la herida con unas pinzas, Sofía abrió los ojos de golpe y gritó con un sonido de pura agonía que Thomas sintió en lo más profundo de su ser. Tranquila, la tranquilizó, sujetándola con firmeza, pero con delicadeza. El médico te está ayudando. Te han disparado, pero te vas a poner bien. Los ojos desorbitados de Sofía encontraron los suyos, llenos de dolor y confusión. ¿Quién? Logró articular antes de que otra oleada de dolor la abrumara. Me llamo Thomas Summers, dijo, tratando de que se centrara en su rostro en lugar de en lo que estaba haciendo el médico. Y no dejaré que te vuelva a pasar nada. Es una promesa. Sus dedos se aferraron a su brazo con una fuerza sorprendente. Sofía, susurró. Sofía Winters. Luego, sus ojos se voltearon y afortunadamente volvió a perder el conocimiento. Lo tengo, anunció el doctor Patterson, sosteniendo una bala ensangrentada. La herida no es tan profunda como temía. Por lo que puedo ver, no ha alcanzado la columna vertebral ni los órganos vitales. Ha perdido sangre, pero con los cuidados adecuados se recuperará. Thomas sintió un gran alivio. No se había dado cuenta de lo mucho que le importaba la supervivencia de aquella mujer. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Necesita un lugar seguro donde recuperarse, dijo el médico, mientras limpiaba y vendaba la herida. Quien quiera que le haya disparado podría volver a intentarlo. ¿La conoce? Thomas negó con la cabeza. Nunca la había visto antes de hoy. Bueno, no puede quedarse aquí, dijo Patterson. La hermana de mi esposa llega mañana y no tenemos espacio. El hotel del pueblo no es lo suficientemente seguro si alguien la está buscando. Thomas no lo dudó. He alquilado una cabaña a las afueras del pueblo. Es pequeña, pero privada. Allí podrá recuperarse. El médico arqueó una ceja. Es muy generoso ofrecer su casa a una desconocida. Alguien le disparó a plena luz del día, respondió Thomas, con el maxilar apretado. Mi intención es averiguar por qué y asegurarme de que no tengan una segunda oportunidad. Mientras el doctor Patterson terminaba de vendar la herida de Sophia, llegó el sheriff del pueblo. Era un hombre fornido llamado Henry Miller, con bigote canoso y ojos cansados. He oído que ha habido un tiroteo, dijo quitándose el sombrero al entrar. La señorita se recuperará, respondió el médico, gracias a la rápida actuación de este joven. El sheriff se volvió hacia Thomas. Usted vio lo que pasó. Thomas volvió a relatar los hechos, describiendo al tirador lo mejor que pudo, aunque, en realidad, se había centrado más en llegar hasta Sofía que en memorizar los rasgos del pistolero. Abrigo oscuro, complexión media, tal vez de 35 o 40 años, concluyó Thomas. Llevaba un sombrero calado. No reconocería su rostro, pero reconocería su forma de andar. Cojeaba ligeramente de la pierna derecha. El sheriff asintió con la cabeza y tomó notas. ¿Y la joven? ¿Alguien sabe quién es? Dijo su nombre. Sofía Winters, antes de que se desmayara de nuevo. Thomas respondió. Es todo lo que sé. Winters. El sheriff frunció el ceño. No recuerdo a nadie con ese nombre en Ordway. Debe de estar de paso. Guardó su libreta. Preguntaré por el pueblo, a ver si alguien sabe algo más sobre ella o sobre el tirador. ¿Dónde se alojará mientras se recupera? Cuando Thomas le explicó su oferta de la cabaña, el sheriff Miller lo miró fijamente durante un largo rato. Siempre acoge a mujeres extrañas a las que les disparan, señor Summers. Solo los martes, respondió Thomas secamente. El resto de la semana las dejo donde caen. El bigote del sheriff se crispó. Tenga cuidado, no sabemos quién es ni qué tipo de problemas la persiguen. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Mañana enviaré al ayudante Clark a su cabaña para que tome declaración a la mujer, si está en condiciones de hacerlo. Tras la marcha del sheriff, Thomas y el doctor Patterson
Trasladaron con cuidado a Sofía, que seguía inconsciente, a una carreta. El médico proporcionó vendajes limpios, analgésicos y instrucciones estrictas para su cuidado. Mantenga la herida limpia. Cambie el vendaje 2 veces al día, dijo Patterson. Si le sube la fiebre o la herida muestra signos de infección, enrojecimiento, hinchazón o supuración, tráigala de vuelta inmediatamente. Por lo demás, manténgala en reposo durante al menos una semana. Thomas asintió con la cabeza, memorizando las instrucciones. ¿Cuánto tiempo permanecerá inconsciente? Es difícil de decir. El cuerpo tiene su propia sabiduría. Podrían ser horas. Podría ser hasta mañana. Lo importante es mantenerla cómoda y segura. El trayecto hasta la cabaña de Thomas duró menos de 30 minutos, pero a Thomas, que sostenía a la mujer herida mientras el carro avanzaba dando tumbos por el terreno irregular, le pareció mucho más largo. Cada sacudida hacía que Sofía gimiera suavemente en su estado inconsciente, y cada sonido retorcía algo en el pecho de Thomas. La cabaña era modesta, solo tenía una habitación principal con una chimenea de piedra, una pequeña zona de cocina, una cama en la esquina y una mesa con 2 sillas. No era gran cosa, pero estaba limpia y era segura, con cerraduras resistentes en la puerta y contraventanas en las ventanas. Thomas acostó con cuidado a Sofía en su cama y luego avivó el fuego para protegerse del frío de la noche. Al caer la noche, se sentó en una silla junto a la cama, con su rifle Winchester sobre las rodillas, y observó a la misteriosa mujer cuya vida se había entrelazado con la suya a través de un solo acto de violencia. Estudió su rostro a la luz parpadeante del fuego, los pómulos altos, la nariz recta, la boca generosa ahora apretada por el dolor, incluso en estado inconsciente. Era hermosa, pero había algo más en su rostro, una fuerza, una determinación que se manifestaba incluso ahora. ¿Quién era? ¿Por qué alguien había intentado matarla? ¿Y qué pasaría cuando despertara y se encontrara en la cabaña de un desconocido a kilómetros de la ciudad? Thomas no sabía las respuestas, pero mientras se preparaba para su vigilia, hizo un voto silencioso de proteger a esta mujer hasta que estuviera lo suficientemente bien como para protegerse a sí misma, y tal vez, si ella se lo permitía, ayudarla a enfrentarse al peligro que le había llevado esa bala a la espalda. La noche transcurrió lentamente. Thomas dormitaba en la silla, despertándose con cada pequeño ruido, el crepitar del fuego, el ulular de un búho fuera, los suaves gemidos que ocasionalmente escapaban de los labios de Sofía. 2 veces revisó su vendaje, aliviado al encontrar que solo había filtrado una pequeña cantidad de sangre fresca. Al amanecer, Sofía finalmente se movió. Abrió los párpados y su mirada se nubló por la confusión hasta que se posó en Thomas, que se había sentado en el borde de la cama al darse cuenta de que ella se había despertado. ¿Dónde?, susurró ella. En mi cabaña, a las afueras de Ordway, respondió Thomas con suavidad. Soy Thomas Summers. ¿Recuerdas que te dispararon? Sofía intentó moverse, pero jadeó cuando el dolor la atravesó. Sí, logró decir. Tú me atrapaste. Thomas asintió. El doctor Patterson extrajo la bala y dijo, te recuperarás con tiempo y descanso. Le ofreció un vaso de agua, sosteniéndole cuidadosamente la cabeza para que pudiera beber. ¿Te sientes con fuerzas para contarme por qué alguien te disparó? Sofía dio varios sorbos antes de responder. Es una larga historia, dijo, con voz ligeramente más fuerte, y no es agradable. Tengo tiempo, respondió Thomas, y he visto muchas cosas desagradables. Sofía lo observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró. Se llama Victor Holloway. Es un hombre rico de Denver que cree que le he quitado algo que le pertenece. ¿Y lo has hecho? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, a mí misma. Ante la expresión de desconcierto de Thomas, continuó. Era su acompañante. Me pagaba por aparecer a su lado, entretener a sus socios y calentar su cama. Hablaba con naturalidad, pero Thomas podía ver la vergüenza detrás de sus ojos. Lo dejaste, dijo Thomas, comprendiendo la situación. Sofía asintió débilmente.
Hace 3 meses, había ahorrado suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar, Victor. Él no deja ir las cosas fácilmente, especialmente las que considera de su propiedad. Tú no eres de su propiedad, dijo Thomas con firmeza, sintiendo ira hacia este hombre desconocido. Nadie lo es. Víctor no está de acuerdo, respondió Sofía. Me ha estado siguiendo. Pensé que lo había perdido cuando llegué a Ordway. Cerró los ojos brevemente. Me equivoqué. Thomas asimiló la información y apretó la mandíbula. El sheriff está investigando el tiroteo. ¿Puedo acudir a él, contarle lo de este pasillo? No. Sofía abrió los ojos de par en par e intentó incorporarse, pero volvió a caer con un grito de dolor. Víctor tiene contactos en todas partes. Jueces, agentes de la ley. El dinero compra a todo tipo de amigos. Si se entera de que he sobrevivido, si cree que le he contado algo a alguien. Thomas le presionó suavemente el hombro contra la almohada. Tranquila, te romperás los puntos. Consideró sus palabras. De acuerdo, por ahora nada de sheriff, pero tú necesitas tiempo para curarte y yo necesito saber a qué nos enfrentamos. ¿Sigue Holloway en la ciudad? ¿Seguirá buscándote? Pensará que estoy muerta o casi muerta, dijo Sofía tras pensarlo un momento. Pero es meticuloso. Puede que se quede un día o dos para confirmarlo. Entonces nos esconderemos, decidió Thomas. Nadie sabe que estás aquí excepto el médico y el sheriff. Y ninguno de los dos me parece un hombre que te traicionaría. Sofía miró a su alrededor, viendo la cabaña por primera vez. Esta es tu casa, dijo en voz baja. He traído el peligro a tu puerta. Debería irme tan pronto como pueda. Thomas negó con la cabeza con firmeza. Te quedarás hasta que te hayas recuperado. Bueno, ya lo resolveremos entonces, dijo él, levantándose. Deberías descansar más. Prepararé el desayuno para cuando te despiertes. Sofía le cogió la mano cuando él se daba la vuelta, y su tacto era sorprendentemente cálido, a pesar de su terrible experiencia. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. Podría estar mintiendo sobre todo. Thomas bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y luego la miró fijamente a los ojos. Podría ser, admitió, pero mi grupo me enseñó a juzgar a las personas por sus acciones, no por sus palabras. Y ahora mismo lo que veo es a una mujer que ha sido herida y perseguida, que merece una oportunidad para recuperarse en paz. Retiró su mano con delicadeza. Descansa ahora, señorita Winters. Aquí está a salvo. Cuando Thomas se alejó para avivar el fuego, no vio las lágrimas que brotaban de los ojos de Sofía, ni la forma en que ella lo miraba con una mezcla de gratitud y asombro antes de que el cansancio la volviera a dominar. Durante los 3 días siguientes, Sofía recuperó poco a poco sus fuerzas. La herida de la espalda seguía doliéndole, pero la fiebre de la que le había advertido el doctor Patterson nunca apareció, y los bordes de la herida comenzaron a cerrarse limpiamente. Thomas demostró ser un cuidador atento, cambiándole las vendas con manos cuidadosas, preparándole comidas sencillas pero nutritivas y ayudándola a pasar de la cama a una silla junto al fuego cuando se inquietaba por estar tumbada. Durante esos días, hablaron. Al principio, sus conversaciones eran cautelosas, y cada uno revelaba solo detalles superficiales de sus vidas. Pero a medida que la confianza de Sofía en Thomas crecía, también lo hacía su disposición a compartir su historia. No siempre lo fue. Ella dudó, buscando las palabras mientras estaban sentados junto al fuego la tarde del tercer día. Un compañero, sugirió Thomas con delicadeza. Sofía asintió con la cabeza, trazando distraídamente patrones con los dedos sobre la colcha que le cubría el regazo. Mi padre tenía un pequeño rancho cerca de Peebleo. No era nada grandioso, pero era suficiente para nosotros. Para mí, mi padre y mi hermano menor, James. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Ella miró fijamente las llamas, con el rostro lleno de recuerdos. Cuando tenía 19 años, un invierno terrible mató a la mayor parte de nuestro ganado. P pidió un préstamo para reconstruir el rebaño. Thomas no la interrumpió, intuyendo que ella necesitaba contar esta historia a su manera. El banco ejecutó la hipoteca al año siguiente. P no podía hacer frente a los pagos. La noche que perdimos el rancho, se le quebró la voz, se quitó la vida y nos dejó a James y a mí sin nada más que deudas.
Thomas le tomó la mano, ofreciéndole su apoyo en silencio. James solo tenía 16 años. Intenté encontrar un trabajo honrado, pero no había mucho para una mujer sin marido y sin más habilidades que las del rancho. Entonces conocí a Víctor. Su voz se endureció ligeramente. Él me ofreció una solución. Ropa bonita, un lugar donde vivir, dinero para enviar a James a la escuela en el este. Todo lo que tenía que hacer era... Dejó la frase sin terminar. Estabas protegiendo a tu hermano, dijo Thomas sin juzgarla. Eso me decía a mí misma, admitió Sofía. Y durante un tiempo no fue tan malo. Víctor era generoso a su manera, pero con el tiempo se volvió controlador, posesivo. Si hablaba con otro hombre, incluso con un tendero, había consecuencias. Inconscientemente, se tocó un punto cerca de la clavícula, y Thomas sospechó que allí había una cicatriz oculta por la ropa. ¿Cómo conseguiste escapar?, preguntó él. Con cuidado, respondió Sofía con una sonrisa sombría. Ahorré lo que pude, poco a poco. James terminó la escuela y encontró trabajo como empleado en Boston, por lo que ya no necesitaba mi ayuda. Cuando Victor se fue a Chicago por negocios durante 2 semanas, aproveché la oportunidad. Sus ojos se encontraron con los de Thomas. He estado huyendo desde entonces, 3 meses mirando siempre por encima del hombro. ¿Y ahora?, preguntó Thomas en voz baja. Ahora no lo sé, admitió Sofía. Había planeado seguir hacia el oeste, tal vez hasta California, empezar de nuevo donde nadie me conociera. Miró alrededor de la cabaña, pero nunca esperé esto. Alguien que me ayudara sin pedir nada a cambio. Thomas se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Luego preguntó, ¿qué harías si no estuvieras huyendo? Si pudieras elegir cualquier vida. La pregunta pareció sorprender a Sofía. Lo miró pensativa antes de responder. Me gustaría tener un pequeño lugar propio, nada lujoso, quizás un jardín. Me gustaría volver a trabajar con mis manos, cultivar cosas, hacer cosas. Una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. Echo de menos la sencillez de esa vida. Thomas asintió con la cabeza, con comprensión en los ojos. No es tan diferente de lo que yo quiero. ¿Y cuál es tu historia, Thomas Summers?, preguntó Sofía, desviando la conversación de sí misma. ¿Por qué estás en una cabaña a las afueras de Ordway, Colorado, acogiendo a desconocidos heridos? Thomas se recostó en su silla, estirando sus largas piernas hacia el fuego. No es una gran tragedia como la tuya, dijo. Crecí en Texas, trabajé con ganado la mayor parte de mi vida, monté con algunos grupos y ahorré mi salario. El año pasado decidí que quería tener mi propia tierra, en algún lugar con buena agua y pastos. He estado viajando en busca del lugar adecuado. ¿Es Ordway el lugar adecuado?, preguntó Sofía. Thomas se encogió de hombros. Puede ser. Hay una pequeña finca en venta a unas 10 millas al norte de aquí, 160 acres con un arroyo que la atraviesa. El precio es justo. Tenía pensado ir a verla esta semana. Señaló a Sofía con una pequeña sonrisa. Antes de complicarte la vida, terminó ella por él. Lo siento, no te preocupes, respondió Thomas simplemente. Algunas complicaciones merecen la pena. Sus miradas se cruzaron a través del pequeño espacio que los separaba y algo indescriptible pasó entre ellos, quizá el reconocimiento de almas gemelas. Dos personas que buscaban paz, un lugar al que pertenecer, una vida construida según sus propios términos. El momento se rompió con el sonido de cascos acercándose a la cabaña. Inmediatamente Thomas se puso de pie y buscó su rifle. «Quédate aquí», le dijo a Sofía, moviéndose rápidamente hacia la ventana. Mirando a través de un pequeño hueco en las contraventanas, se relajó ligeramente. Solo es el ayudante del sheriff que mencionó el sheriff para tomar tu declaración, supongo. Sofía se había puesto pálida. ¿Qué le digo? Depende, respondió Thomas, dejando a un lado el rifle, pero manteniéndolo a mano. ¿Confías en que la ley te ayudará? Sofía dudó y luego negó con la cabeza. Víctor tiene demasiada influencia. Si se entera de que estoy viva y hablando... Thomas asintió con comprensión y dijo, entonces lo mantendremos sencillo. Te atacó un desconocido.
No le viste claramente la cara. No tienes ni idea de por qué alguien querría hacerte daño. Llamaron a la puerta. Thomas esperó a que Sofía se recompusiera, se sentara más erguida y se arreglara la colcha para cubrir su camisón, una de las camisas de Thomas, en realidad, que era todo lo que tenían después de cortar su vestido empapado de sangre. El ayudante del sheriff Clark era joven, de unos 25 años, con un rostro serio y el nervioso hábito de ajustarse la placa. Se quitó el sombrero cuando Thomas le presentó a Sofía y le habló con gentil deferencia mientras le preguntaba sobre el tiroteo. Sofía desempeñó su papel a la perfección, describiendo el ataque con los detalles justos para que resultara creíble, al tiempo que afirmaba no saber nada sobre la identidad o el motivo de su agresor. Se presentó como una viuda que viajaba para reunirse con sus familiares en California, una víctima inocente de la violencia aleatoria. El ayudante del sheriff pareció aceptar su historia, aunque Thomas notó que sus ojos se detenían en la fina calidad del cabello de Sofía. Peina el único objeto de valor que había conseguido conservar, escondido en su cabello el día del tiroteo. El sheriff dice que el hombre que le disparó ha abandonado la ciudad, les informó Clark mientras se preparaba para marcharse. Según el recepcionista, se marchó del hotel a la mañana siguiente del tiroteo y se dirigió hacia el oeste. Thomas y Sofía intercambiaron una rápida mirada. Si Holloway se había marchado, probablemente significaba que creía que Sofía estaba muerta, lo que les daba al menos un respiro temporal. Gracias, ayudante, dijo Sofía con una sonrisa convincente. Es un alivio saber que se ha ido. Después de que Clark se marchara, Thomas salió para asegurarse de que el ayudante se había ido realmente, y luego regresó para encontrar a Sofía intentando ponerse de pie por sí misma, agarrándose al respaldo de su silla para apoyarse. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó, corriendo a su lado. Probando mi fuerza, respondió ella apretando los dientes. Si Holloway cree que estoy muerta, esta es mi oportunidad de alejarme antes de que se entere de lo contrario. Thomas frunció el ceño y le rodeó la cintura con un brazo para estabilizarla. No estás ni mucho menos lista para viajar. El médico dijo que necesitabas al menos una semana de reposo absoluto y solo han pasado 3 días. Sofía lo miró, con evidente frustración en los ojos. Cada día que me quedo aquí te pongo en más peligro. Si Holloway descubre de alguna manera que estoy viva, si me localiza aquí, entonces me encargaré de él, dijo Thomas con firmeza. La llevó de vuelta a la cama a pesar de sus protestas. Sofía, escúchame, apenas puedes mantenerte en pie. Nunca sobrevivirías a un viaje largo en tu estado. He sobrevivido a cosas peores, argumentó ella, pero se dejó acomodar en la cama. No lo dudo, respondió Thomas, suavizando la voz. Pero esta vez no tienes por qué hacerlo. Déjate curar como es debido. Ya resolveremos el resto cuando llegue el momento. Sofía le estudió el rostro durante un largo momento. ¿Por qué te preocupas tanto? Podrías haberme entregado al médico y haber terminado con esto. Thomas se sentó a su lado en el borde de la cama, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando vi que te disparaban cuando te capturé, algo cambió. No puedo explicarlo bien. Se frotó la nuca, incómodo por expresar tales sentimientos, pero decidido a ser sincero. Me sentí responsable de ti. Sí, pero es más que eso. De alguna manera me siento conectado a ti. La expresión de Sofía se suavizó. Yo también lo siento, admitió en voz baja. Pero esa es una razón más por la que debería irme. Las personas que se acercan a mí tienden a salir heridas. Puedo cuidar de mí misma, le aseguró Thomas. Y ahora mismo mi prioridad es asegurarme de que te recuperes adecuadamente. Se levantó, y su tono se volvió más práctico. Ahora tengo que ir al pueblo a por provisiones. ¿Me prometes que te quedarás aquí y descansarás mientras estoy fuera? Sofía suspiró y luego asintió a regañadientes. Lo prometo, pero Thomas le cogió la mano y sus dedos se calentaron contra su piel. Ten cuidado en el pueblo. Holloway podría haber dejado hombres allí o haber pagado por información. Estaré atento, prometió él. Cierra la puerta con llave y carga mis rifles si lo necesitas. Mientras Thomas cabalgaba hacia Ordway, sus pensamientos permanecían con la mujer de su cabaña. En solo unos días,
Sophia Winters había llegado a ocupar un lugar importante en su mente y, si era sincero consigo mismo, también en su corazón. Había algo en ella, su resistencia, su fuerza tranquila, la vulnerabilidad que se esforzaba por ocultar, que lo atraía de una manera que nunca antes había experimentado. El hecho de que estuviera huyendo de un hombre peligroso no hacía más que reforzar su determinación de protegerla. Thomas nunca se había considerado especialmente heroico, pero la idea de que Sofía se enfrentara sola a Victor Holloway le hacía hervir la sangre. En la ciudad, Thomas mantuvo una actitud despreocupada, pero permaneció alerta. Compró comida, munición y un vestido confeccionado en la tienda general que esperaba que le quedara bien a Sofía. La esposa del tendero le ayudó a elegirlo, levantando una ceja al ver a un hombre solo comprando ropa de mujer, pero se abstuvo de hacer comentarios cuando Thomas mencionó que era para una pariente herida que se estaba recuperando en su cabaña. En el salón, Thomas bebió una sola cerveza mientras escuchaba los chismes locales. El tiroteo seguía siendo tema de conversación, pero los detalles ya se habían confundido al ser contados. Algunos afirmaban que la mujer había muerto, otros que había sido secuestrada por el misterioso vaquero que la había atrapado. Nadie mencionó el nombre de Holloway, ni parecía particularmente interesado en encontrar al tirador ahora que había abandonado la ciudad. Thomas estaba a punto de marcharse cuando escuchó una conversación entre el camarero y un hombre bien vestido al que no reconocía. El desconocido preguntaba por una mujer rubia, mientras deslizaba una moneda por la barra. Guapa, de unos 20 años, podría haberse llamado Winters. Thomas se tensó, pero siguió de espaldas a la pareja, fingiendo concentrarse en su cerveza. La única mujer rubia de la que he oído hablar últimamente recibió un disparo en la calle hace 4 días, respondió el camarero, guardándose la moneda en el bolsillo. No sé si sobrevivió o murió. El sheriff no ha dicho nada al respecto. Interesante, murmuró el desconocido. Y por lo que he oído, el tirador se marchó de la ciudad. Se dirigió al oeste. El desconocido pidió un whisky y luego preguntó por la mujer a la que habían disparado. ¿Alguien sabe dónde está ahora? Thomas no esperó a oír la respuesta. Dejó unas monedas sobre la mesa, salió del salón y corrió hacia su caballo. Si Holloway había enviado a alguien a hacer preguntas, significaba que no estaba convencido de que Sophia estuviera muerta, lo que significaba que tenían menos tiempo del que pensaban. Mientras cabalgaba de vuelta a la cabaña, la mente de Thomas se llenó de posibilidades. ¿Deberían marcharse inmediatamente, a pesar del estado de Sophia, y esconderse en otro lugar? ¿O enfrentarse directamente a los hombres de Holloway? Estaba tan absorto en estos pensamientos que casi no se percató de la señal de peligro. Huellas de cascos en la tierra blanda cerca de la cabaña. Huellas frescas que no estaban allí cuando se marchó. Inmediatamente alerta, Thomas desmontó y ató su caballo a cierta distancia. Luego se acercó a pie, desenfundando su revólver. Al acercarse a la cabaña oyó voces, la de Sofía, tensa, y la de un hombre, desconocida y amenazante. El señor Holloway se alegrará mucho de saber que ha sobrevivido, decía la voz masculina. Ha estado muy angustiado pensando que te había perdido para siempre. Dile a Víctor que se vaya al infierno, respondió Sofía, con voz firme a pesar de su tono agudo. Prefiero morir antes que volver con él. Eso se puede arreglar, dijo el hombre con frialdad. Aunque el señor Holloway preferiría que estuvieras viva, tiene asuntos pendientes contigo. Thomas llegó a la ventana y miró con cuidado a través de una rendija en las contraventanas. Dentro, Sofía estaba de espaldas contra la pared del fondo, con el rifle de Thomas en las manos, pero tambaleándose ligeramente mientras apuntaba a un hombre alto y delgado con un traje oscuro. Incluso desde ese ángulo, Thomas podía ver que Sofía estaba pálida e inestable, claramente esforzándose por mantenerse en pie. Te dispararé si te acercas más, advirtió Sofía. Pero el hombre se limitó a reír. Apenas puedes mantenerte en pie, querida. Dudo que pudieras darme aunque lo intentaras. Dio un paso adelante. Sé razonable, baja el arma y me aseguraré de que tu viaje de vuelta a Denver sea lo más cómodo posible. Thomas había oído suficiente,
Se acercó en silencio a la puerta y comprobó que no estaba cerrada con llave. El hombre que estaba dentro había forzado la cerradura o había obligado a Sophia a abrirla. Respirando hondo, Thomas irrumpió por la puerta, apuntando con su revólver directamente al intruso. «Aléjate de ella», ordenó Thomas, con voz dura como el acero. El hombre se dio la vuelta, revelando un rostro estrecho con ojos cerrados y un bigote fino. Su mano se movió hacia su chaqueta, pero Thomas amartilló su revólver de forma amenazante. «Yo no lo haría», advirtió Thomas. «Mantenga las manos donde pueda verlas». El hombre obedeció y levantó las manos lentamente. «Este es un asunto privado entre la señorita y su empleador», dijo con suavidad. «No le incumbe». «Me incumbe mucho ya que está entrando sin permiso en mi casa y amenazando a mi amiga», respondió Thomas, moviéndose con cuidado para colocarse entre el hombre y Sofía. «¿Quién eres, Lawrence Barton?», respondió el hombre con una ligera reverencia, como si se estuvieran presentando en una reunión social. «Trabajo para el señor Victor Holloway. He venido a acompañar a la señorita Winters de vuelta a Denver, donde pertenece». «Ella no pertenece a nadie», dijo Thomas con serenidad, «y no irá a ningún sitio contigo», respondió Barton, entrecerrando los ojos. «El señor Holloway es un hombre poderoso, vaquero. No le gusta que se entrometan en sus asuntos, y a mí no me gustan los hombres que disparan a las mujeres por la espalda», replicó Thomas. «¿Fue obra tuya, Barton?». La expresión del hombre vaciló brevemente. Una necesidad lamentable, la señorita Winters resultó difícil de persuadir por medios convencionales. Detrás de Thomas, Sofía emitió un pequeño sonido de angustia. Podía sentir su presencia a su espalda, el cañón del rifle ahora apoyado contra su hombro, ya que ella lo utilizaba para sostenerse. «Esto es lo que va a pasar», dijo Thomas con voz mortalmente tranquila. «Te vas a marchar. Le dirás a Holloway que Sofía murió a causa de sus heridas y que ni tú ni nadie que trabaje para él volverá a buscarla jamás». Los finos labios de Barton se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Y por qué iba a hacer eso?». «Porque si no lo haces», respondió Thomas, «te mataré aquí mismo, ahora mismo, y enterraré tu cuerpo donde nadie lo encuentre jamás». No había bravuconería en su tono, solo fría certeza. «Y si Holloway envía a otra persona, haré lo mismo con ella. Y si viene él mismo...». Thomas sonrió sin humor. «Bueno, agradecería esa oportunidad». Durante un largo momento, los dos hombres se miraron fijamente, con una tensión en la cabaña tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, la mirada de Barton se desvió hacia la ventana, calculadora. «No lo hagas», le aconsejó Thomas. «No darías ni 3 pasos». Los hombros de Barton se hundieron ligeramente, derrotados. «Estás cometiendo un grave error», dijo con la voz tensa por la ira. «El señor Holloway no perdona las ofensas». «Yo tampoco», respondió Thomas. «Ahora vete. Tu caballo está atado en el extremo sur del claro. Cabalga hacia el norte y no mires atrás». Thomas mantuvo su revólver apuntando a Barton mientras el hombre retrocedía lentamente hacia la puerta. En el umbral, Barton se detuvo y sus ojos encontraron los de Sophia por encima del hombro de Thomas. «Nunca dejará de buscarte», dijo, con voz casi compasiva. «Lo sabes, ¿verdad? Nunca te librarás de él». «Ya lo he hecho», respondió Sophia con una voz más firme que antes. «Dile a Victor que ya no tiene poder sobre mí». Barton apretó los labios, pero no dijo nada más y salió por la puerta, sumergiéndose en la penumbra del atardecer. Thomas lo siguió hasta el porche y observó hasta que el hombre montó en su caballo y se alejó, dirigiéndose hacia el norte, tal y como le habían indicado. Solo cuando Barton estuvo fuera de su vista, Thomas enfundó su arma y volvió al interior, donde encontró a Sophia desplomada contra la pared, con el rifle en el suelo a su lado y el rostro pálido por el agotamiento y el estrés. «Sophia». Thomas corrió a su lado y la tomó en sus brazos. Ella se sentía frágil contra él, temblando por la adrenalina agotada. «¿Estás herida? ¿Te ha tocado?». Ella negó débilmente con la cabeza. «No, solo me ha sorprendido». Estaba dormitando y entonces se abrió la puerta. Se le quebró la voz. «Lo siento».
Deberías haberla mantenido cerrada con llave. Pensé que volverías pronto. Ish, Thomas la tranquilizó, levantándola con delicadeza y llevándola a la cama. No es culpa tuya. No debería haberte dejado sola. Mientras la acostaba en la cama, Thomas se fijó en una mancha oscura que se extendía por la espalda de su camisa. «Se te han abierto los puntos», dijo, con preocupación en su voz. «Déjame ver». Con cuidado ayudó a Sofía a girarse de lado y luego le levantó la camisa lo suficiente como para examinar la herida. Tal y como temía, algunos de los cuidados puntos del doctor Patterson se habían roto y la sangre fresca brotaba de la herida reabierta. «Tengo que limpiarla y vendarla bien», dijo, mientras buscaba los suministros médicos que le había proporcionado el doctor. «Puede que te duela». Sofía asintió con determinación. «Haz lo que tengas que hacer». Thomas trabajó con la mayor delicadeza posible, limpiando la herida con antiséptico, lo que hizo que Sofía sisease de dolor, y luego aplicando presión hasta que la hemorragia disminuyó. No podía reemplazar los puntos, para lo cual se necesitaba la habilidad del médico, pero podía vendar la herida lo suficientemente apretada como para mantenerla cerrada hasta la mañana siguiente. «Tendremos que traer al doctor Patterson aquí mañana», dijo Thomas mientras aseguraba el vendaje. «No me gusta cómo se ve esto». Sofía le agarró la muñeca cuando terminó. «Thomas», dijo con una voz apenas más alta que un susurro, «sabes que Barton le contará todo a Holloway, que estoy viva, que estoy contigo. Ahora vendrá a por nosotros dos». Thomas le cubrió la mano con la suya. «Que venga», dijo con fiereza. «Lo que dije lo dije en serio, Sofía. No dejaré que te lleve». «No entiendes de lo que es capaz», insistió Sofía. «Él tiene dinero, hombres, influencia, y yo tengo un arma, un buen caballo y una mujer por la que vale la pena luchar». La interrumpió Thomas, con sus intensos ojos verdes fijos en los de ella. «Me parecen unas probabilidades justas». Algo brilló en la mirada de Sofía, sorpresa tal vez, o asombro. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué arriesgarías tu vida por mí?» Thomas dudó, pero luego decidió que la verdad era la única respuesta que importaba. «Porque en los 4 días que han pasado desde que te vi caer, he llegado a quererte más de lo que creía posible», dijo con sencillez. «Porque te mereces una oportunidad de tener la vida que deseas, un jardín, un pequeño lugar donde encontrar la paz. Y porque la idea de que vuelvas con ese hombre me da ganas de quemar el mundo». A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. «Yo también te quiero», susurró, «pero no puedo pedirte que luches mis batallas». «No me lo has pedido», señaló Thomas. «Me he ofrecido». Le apartó un mechón de pelo dorado de la cara con un gesto tierno. «Pero ahora mismo necesitas descansar. Decidiremos qué hacer mañana por la mañana». Los párpados de Sofía ya se estaban volviendo pesados. La combinación del dolor, la pérdida de sangre y el agotamiento emocional estaba pasando factura. «Quédate conmigo», murmuró mientras el sueño comenzaba a apoderarse de ella. «Siempre», prometió Thomas, acomodándose en la silla junto a su cama, con su revólver al alcance de la mano. Mientras Sofía se sumía en el sueño, él permaneció vigilante, pensando en las opciones que tenían. Al amanecer, Thomas había tomado una decisión. No podían quedarse en la cabaña. No era lo suficientemente defendible, y Holloway ahora sabía dónde encontrarlos. Necesitaban un nuevo refugio, un lugar donde los hombres de Holloway no pensaran en buscar. En cuanto Sofía se despertó, Thomas le explicó su plan. «El rancho que te mencioné, el que está en venta al norte de aquí. Los propietarios ya se han mudado, pero la casa sigue amueblada. Es un lugar apartado con buena visibilidad en todas direcciones. Nadie nos esperaría allí. Pero tus provisiones, tus cosas», comenzó Sofía, «se pueden reemplazar», dijo Thomas con firmeza. «Lo que no se puede reemplazar es a ti». Se sentó a su lado en la cama. «Sofía, necesito que seas fuerte un poco más. ¿Puedes montar a caballo?» «El viaje dura unas 3 horas». Sofía se incorporó con esfuerzo, haciendo un gesto de dolor pero decidida. «Puedo montar. Solo ayúdame a levantarme». Thomas mandó llamar al doctor Patterson antes de partir,
utilizando a un chico de la zona que repartía suministros para llamar al médico. El doctor llegó rápidamente, frunciendo el ceño al ver la herida reabierta de Sofía, pero comprendió la urgencia de la situación cuando Thomas le explicó la visita de Barton. Montar a caballo será doloroso, advirtió Patterson mientras reponía los puntos rotos. Pero si estás decidida a ir, al menos la herida está limpia. Cambia el vendaje a diario y trata de no volver a tirar de estos puntos. Le entregó a Thomas un frasco de Laudanum para el dolor durante el viaje. Partieron tan pronto como Sofía fue cosida y vestida con ropa nueva. Thomas había comprado un sencillo vestido azul que le quedaba un poco grande, pero que servía. Thomas la ayudó a montar en su caballo más dócil y luego montó en su propio semental. Cabalgaron hacia el norte, tomando una ruta tortuosa a través de zonas boscosas siempre que era posible para minimizar su visibilidad. El viaje fue duro para Sofía. Aunque nunca se quejó, Thomas podía ver el dolor en su expresión tensa, en la forma en que se agarraba al cuerno de la silla con los nudillos blancos por la intensidad. Se detuvieron 2 veces para que ella pudiera descansar, y Thomas le dio pequeños sorbos de licor de denim para aliviar lo peor del dolor. A media tarde coronaron una pequeña colina y el rancho se extendió ante ellos. Una modesta casa con un granero y un corral, enclavada en un valle por el que serpenteaba un arroyo. La tierra que lo rodeaba era un buen pastizal, salpicado de álamos y dividido en dos por vallas de madera que necesitaban algunas reparaciones. «Es precioso», susurró Sofía, las primeras palabras que pronunciaba en más de una hora. «Podría ser nuestro hogar», dijo Thomas en voz baja, mirándola a la cara. «Para los dos, si tú quieres». Sofía se volvió hacia él, con evidente sorpresa en su expresión. «Thomas, sé que es repentino», se apresuró a decir él. «Sé que solo nos conocemos desde hace unos días, pero a veces, la vida te muestra tu camino de las formas más extrañas». Se inclinó sobre el espacio que separaba sus caballos para tomarle la mano. «No te pido promesas, Sofía. Solo una oportunidad. Quédate conmigo, Hill, y veamos si este podría ser el lugar que has estado buscando». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, pero una sonrisa las atravesó como el sol después de la lluvia. «Me gustaría mucho», susurró. La casa estaba llena de polvo por el desuso, pero por lo demás estaba en buenas condiciones. Era una estructura sencilla de 2 dormitorios, con una gran cocina y una cómoda sala de estar. Mientras Sofía descansaba en un sofá del que Thomas había quitado rápidamente las fundas antipolvo, él aseguró la casa, comprobó las cerraduras de las puertas y ventanas, planificó las posiciones defensivas y descargó los suministros que habían traído. Esa noche, mientras estaban sentados frente al fuego que Thomas había encendido en la chimenea de piedra, Sofía hizo la pregunta que ambos tenían en mente. «¿Qué hacemos con Holloway?» Thomas lo pensó antes de responder. «Tenemos varias opciones. Podríamos seguir huyendo, siempre un paso por delante. Podríamos intentar razonar con él, ofrecerle dinero para que te deje en paz», dijo apretando la mandíbula. «O podríamos plantarle cara y luchar si llega el caso. No hay forma de razonar con él», dijo Sofía con certeza. «Y yo estoy cansada de huir». Miró alrededor de la habitación y luego volvió a mirar a Thomas. «Quiero quedarme aquí. Quiero construir algo real». Su voz se fortaleció con determinación. «Si Holloway viene, lo enfrentaremos juntos». Thomas asintió, con orgullo y admiración hinchándole el pecho. «Juntos», aceptó. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en relativa paz. La herida de Sofía sanó rápidamente y recuperó las fuerzas antes de lo que Thomas se atrevía a esperar. Pronto pudo moverse libremente por la casa e incluso aventurarse a salir al porche para respirar el aire puro de la montaña. Durante ese tiempo, Thomas solo fue una vez al pueblo para comprar formalmente el rancho. Pagó en efectivo, utilizando la mayor parte de sus ahorros, y registró la escritura a su nombre y al de Sofía, un acto que sorprendió al director del banco, pero que no generó ningún comentario. Mientras estuvo en Ordway, Thomas se mantuvo alerta ante cualquier señal de los hombres de Holloway, pero el pueblo parecía tranquilo, sin perturbaciones externas. Cuando abril dio paso a mayo,
Sofía comenzó a ayudar con pequeñas tareas en el rancho, cocinando, plantando un huerto y remendando ropa. Entablaron un ritmo tranquilo juntos, trabajando codo con codo durante el día y hablando hasta altas horas de la noche, compartiendo historias de su pasado y sus sueños para el futuro. Sus crecientes sentimientos mutuos permanecían en gran parte sin expresar, pero eran evidentes en cada mirada, cada contacto casual, cada sonrisa compartida. Thomas se sorprendía a sí mismo observando a Sofía cuando ella no miraba, fijándose en cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello dorado, en los elegantes movimientos de sus manos mientras trabajaba, en la determinación de su perfil cuando se enfrentaba a una tarea difícil. Por su parte, Sofía parecía florecer en la seguridad del rancho, despojándose poco a poco del cansancio que se había convertido en algo natural durante sus meses de huida. Reía con más facilidad, hablaba con más libertad y comenzaba a mirar hacia el futuro con esperanza, en lugar de con miedo. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo occidental con tonos dorados y carmesí, Thomas finalmente expresó lo que había estado creciendo entre ellos. Me estoy enamorando de ti, dijo simplemente, con la mirada fija en las montañas lejanas. Sé que es rápido y sé que tienes motivos para ser cautelosa, pero quería que lo supieras. Sofía se quedó callada durante un largo rato, tanto que Thomas empezó a temer haber ido demasiado lejos. Entonces, su mano encontró la de él y entrelazaron los dedos. Me enamoré de ti el día que me cogiste, respondió ella en voz baja. Cuando estaba cayendo, cuando pensaba que iba a morir y te miré a los ojos. Me giré para mirarle. Vi algo que nunca había visto antes. Alguien que me atraparía, no solo mi cuerpo, sino todo mi ser. Thomas levantó la mano para tocarle la mejilla, sus dedos callosos acariciando suavemente su piel. Siempre te atraparé, le prometió, mientras me dejes hacerlo. Su primer beso fue tierno, una delicada exploración que rápidamente se convirtió en algo más apasionado, una expresión física del vínculo que se había formado entre ellos a través del peligro y la curación, las confidencias compartidas y las sencillas tareas cotidianas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los ojos brillantes de asombro y deseo. Si las cosas fueran diferentes, comenzó Sofía vacilante. Si fuéramos solo un hombre y una mujer que se hubieran conocido en circunstancias normales, te cortejaría como es debido, terminó Thomas por ella. Te llevaría flores y te llevaría a bailar. Le pediría permiso a tu padre para casarme contigo. La sonrisa de Sofía se tiñó de tristeza. A mi padre le habrías caído bien, y a mí me habría caído bien él, respondió Thomas. Pero las circunstancias son las que son. Le tomó ambas manos entre las suyas. Sofía Winters, no quiero esperar a que llegue el momento adecuado imaginario. Quiero construir una vida contigo aquí mismo, empezando ahora. ¿Quieres casarte conmigo? La alegría iluminó el rostro de Sofía. Sí, dijo simplemente. Nada me haría más feliz. Su celebración se vio interrumpida por el sonido lejano de jinetes que se acercaban, varios caballos avanzando a paso firme por el camino hacia el rancho. Thomas se puso en alerta al instante y se levantó, ayudando a Sofía a ponerse en pie. Entra, le dijo con urgencia. Coge el rifle y ve al dormitorio que hay en la parte trasera de la casa. Si oyes disparos, yo no me esconderé, le interrumpió Sofía con voz firme. Ya no. Sea quien sea, lo afrontaremos juntos. Sus ojos se clavaron en los de él sin vacilar. Lo prometiste. Thomas quería discutir e insistir en protegerla, pero reconoció la firmeza de su mirada. Era la mujer que había sobrevivido a Victor Holloway, que había soportado ser disparada y perseguida, que nunca se había rendido a pesar de las abrumadoras adversidades. Asintió una vez, aceptando su decisión. Juntos, entraron en la casa y recogieron las armas, el revólver y el rifle de Thomas, y una escopeta que habían encontrado en la casa. Se colocaron cerca de las ventanas con vistas despejadas de la carretera que se acercaba, esperando en tenso silencio mientras los jinetes se acercaban. A través del crepúsculo,
Thomas contó 5 hombres liderados por una figura montada en un magnífico caballo negro. Incluso a distancia, había algo imponente en la postura del jinete que iba en cabeza y en la arrogancia de sus hombros. Holloway, susurró Sofía, con el rostro pálido pero resuelto. El que va adelante. Thomas asintió con severidad. 5 contra 2. No son unas probabilidades ideales, pero tampoco imposibles, respondió Sofía, comprobando que su escopeta estuviera cargada. Víctor no es muy buen luchador. Paga a otros para que hagan el trabajo sucio. Mantente fuera de la vista tanto como sea posible, le indicó Thomas. Déjame hablar primero. Quizás podamos resolver esto sin derramamiento de sangre. Los jinetes se detuvieron en el patio delante de la casa, formando un semicírculo frente al porche delantero. El jinete que iba en cabeza, Holloway, desmontó con fluida elegancia y entregó las riendas a uno de sus hombres. Tendría unos 45 años, era guapo, pero de una forma fría, con mechas plateadas en su cabello oscuro y un traje caro que desentonaba en aquel paisaje agreste. ¡Qué pintoresco!, comentó en voz alta, mirando alrededor del rancho con evidente desdén. Aunque supongo que te queda bien, Sofía. Siempre fingiendo ser una simple chica de campo, ¿no? A pesar de todo lo que te di, Thomas subió al porche, con el rifle en la mano, pero listo para disparar. El señor Holloway, supongo, dijo Holloway, entrecerrando los ojos y fijándolos en Thomas. Y tú debes de ser el vaquero que ha estado albergando a mi propiedad. Sofía se pertenece a sí misma, respondió Thomas con serenidad. Y esta es una propiedad privada. Estás invadiendo mi propiedad. Holloway se rió, un sonido sin humor. Qué ingenuo. Sofía y yo tenemos un acuerdo cuando ella rompió, cuando me robó y huyó. Simplemente he venido a reclamar lo que es mío. Su fría mirada se desplazó hacia la puerta detrás de Thomas, donde ahora se encontraba Sofía, con una escopeta en la mano. Hola, querida. Tienes buen aspecto, teniendo en cuenta el informe de Barton sobre tu estado. Vete, Victor, dijo Sofía con voz firme, a pesar del ligero temblor que Thomas podía ver en sus manos. Aquí no hay nada para ti. Al contrario, respondió Holloway con suavidad. Tú estás aquí y yo he hecho un gasto considerable y me he tomado muchas molestias para encontrarte. Se ajustó los guantes, un gesto casual que contrastaba con la tensión del momento. Ahora podemos hacerlo de la manera fácil o de la difícil. Ven conmigo ahora. Devuelve lo que robaste y tal vez sea indulgente. Si te niegas, y señaló a sus hombres, todos los cuales tenían las manos cerca de sus armas. Thomas se apartó ligeramente hacia un lado, bloqueando más completamente a Sofía de la vista de Holloway. Ella no irá a ningún sitio contigo, dijo, endureciendo la voz. Esta es tu única advertencia, Holloway. Vuelve a montar en tu caballo y vete. No vuelvas. La expresión de Holloway se ensombreció. Parece que no entiendes la situación, vaquero. No soy un hombre acostumbrado a que me nieguen lo que quiero. Chasqueó los dedos y sus hombres desenfundaron sus armas. Última oportunidad, Sofía. Ven pacíficamente o verás morir a tu último protector antes de unirte a mí. De todos modos, no tengo nada tuyo. Víctor, respondió Sofía, acercándose a Thomas, a pesar de su intento de mantenerla detrás de él. Solo cogí lo que era mío por derecho, el dinero que me pagaste, la ropa que llevaba puesta. Cogiste más que eso, gruñó Holloway, perdiendo ligeramente la compostura. Cogiste mi dignidad, mi reputación. La gente susurra que Victor Holloway no pudo mantener a su mujer a raya, que ella prefirió una existencia miserable a mi generosidad. Bajó la voz peligrosamente. Nadie me abandona, Sofía. Nadie. Thomas reconoció el momento en que la negociación se volvió imposible. Lo vio en los ojos de Holloway. Una frialdad, una determinación que no aceptaría nada menos que la victoria total. A su lado, Sofía se tensó, llegando a la misma conclusión. Entonces lamento que tenga que terminar así, dijo Thomas en voz baja. Con un movimiento fluido, levantó su rifle y disparó, alcanzando al hombre que estaba justo a la derecha de Holloway, el que ya tenía su arma medio desenfundada. Se desató el caos.
Thomas se lanzó hacia un lado, arrastrando a Sofía con él mientras las balas destrozaban la barandilla del porche. Rodaron por la puerta principal, ganando la protección de los gruesos muros de la casa. Afuera, Holloway gritaba órdenes mientras sus hombres se dispersaban, buscando ángulos para disparar hacia el interior de la casa. ¡Las ventanas!, jadeó Thomas, ya arrastrándose hacia una de sus posiciones defensivas. Recuerda el plan. Sofía asintió con determinación y se dirigió a la ventana que le habían asignado, en el lateral de la casa. Thomas se había preparado para esta posibilidad, apilando muebles para crear cobertura cerca de puntos estratégicos, lo que les proporcionaba posiciones protegidas desde las que defender la casa. El tiroteo que siguió fue breve pero intenso. Thomas, disparando metódicamente desde su posición, consiguió herir a otro de los hombres de Holloway. Sofía, aunque menos experta con las armas de fuego, mantuvo el fuego de cobertura suficiente para impedir que los atacantes irrumpieran en la casa. La marea cambió cuando uno de los hombres de Holloway intentó llegar a la puerta trasera. Sofía, anticipándose a este movimiento, había cambiado de posición y estaba esperando. El disparo de su escopeta alcanzó al hombre en el hombro y el pecho, sin matarlo, pero dejándolo fuera de combate. «¡Llevadlo!», gritó Thomas durante una pausa en los disparos. «Solo os quedan 2 hombres. Cogedlos y marchaos antes de que más de vosotros resulten heridos». Hubo un momento de silencio. Entonces, la voz de Holloway resonó más cerca que antes de llegar al lateral de la casa. «Quizás aún podamos llegar a un acuerdo», gritó. «Soy un hombre razonable. Di tu precio por la mujer». «No está en venta», respondió Thomas con fiereza. «Y tampoco lo está su libertad». Otra pausa, luego el sonido de movimientos, pasos corriendo, un caballo relinchando alarmado. Thomas se arriesgó a echar un vistazo por la ventana y vio a Holloway corriendo hacia la casa, utilizando a sus hombres heridos como cobertura, con un revólver en la mano. «Sofía, viene hacia aquí», advirtió Thomas, moviéndose ya para interceptarlo. Llegó a la puerta principal justo cuando Holloway irrumpía por ella. Ambos hombres chocaron con tanta fuerza que ambos se tambalearon. Holloway era sorprendentemente fuerte para su edad y complexión, y su rabia le daba aún más fuerza. Empujó a Thomas contra la pared y le apuntó con el revólver a la garganta. «¡Te mataré!», sisió Holloway, con el rostro desencajado por la furia. «Te mataré y me la llevaré de todos modos». Thomas luchó contra el agarre de Holloway, pero el cañón del arma se le clavaba dolorosamente en la tráquea, dificultándole la respiración, por no hablar de defenderse eficazmente. «Victor». La voz de Sofía cortó la tensión como un cuchillo. Estaba de pie en la puerta de la cocina, con su escopeta apuntando directamente a la espalda de Holloway. «Suéltalo, o juro que dispararé». Holloway se quedó paralizado, pero no soltó a Thomas. «No me dispararás, Sofía», dijo él, con confianza en su voz a pesar de la situación. «No eres capaz de matar a un hombre a sangre fría». «Tienes razón», asintió Sofía, con voz firme. «Nunca he querido hacer daño a nadie, pero no me dejas otra opción». Dio un paso adelante. «No volveré contigo, Víctor. Nunca. Ahora este es mi hogar. Este es el hombre al que amo. Si me obligas a elegir entre tu vida y la suya, elijo la suya». Algo en su tono debió de convencer a Holloway de su sinceridad. Aflojó ligeramente el agarre sobre Thomas y por primera vez la incertidumbre se reflejó en su rostro. Era la oportunidad que Thomas necesitaba. Con un repentino estallido de fuerza, golpeó la mano de Holloway que empuñaba el arma hacia arriba. El revólver se descargó inofensivamente contra el techo. Los 2 hombres forcejearon, chocando contra los muebles mientras luchaban por el control del arma. Thomas era más joven y más fuerte, pero Holloway luchaba con la desesperación de un hombre que nunca había aceptado la derrota. Salieron por la puerta principal y cayeron en el porche, todavía luchando por el arma. Se oyó un disparo y Thomas sintió un dolor agudo en las costillas. Holloway había conseguido disparar. La bala rozó el costado de Thomas. Con un rugido de dolor y determinación, Thomas finalmente le quitó el revólver a Holloway y lo lanzó al jardín.
Su puño conectó con la mandíbula de Holloway una, dos veces, hasta que el hombre mayor trastabilló hacia atrás, con sangre brotando de su labio partido. «Se acabó», jadeó Thomas, presionando una mano contra su costado sangrante. «Tus hombres están muertos o huyendo. Has perdido». Holloway se limpió la sangre de la boca. El odio ardía en sus ojos. «Nunca se acabará», escupió. «Tengo contactos que ni te imaginas. Haré que la ley te persiga. Diré que la secuestraste, que me robaste. Os arruinaré a los dos». «No, no lo harás», dijo Sofía desde la puerta. Salió al porche, con la escopeta aún en la mano, pero ahora bajada. «Porque si lo intentas, le diré a todos los periódicos desde aquí hasta Denver qué tipo de hombre eres realmente, cómo tratas a las mujeres, cómo las maltratas». Levantó la barbilla desafiante. «Tu reputación, tu preciada posición en la sociedad, todo se derrumbaría. ¿Es eso lo que quieres, Víctor?» La incertidumbre se reflejó en el rostro de Holloway, rápidamente sustituida por el cálculo. Se enderezó la chaqueta arruinada y recuperó parte de su compostura. «Estás fanfarroneando», dijo, pero había un atisbo de duda en su voz. «Pruébalas», lo desafió Sofía, acercándose. «O puedes aceptar que he seguido adelante, que no quiero tener nada más que ver contigo, y dejarnos en paz». Holloway miró de Sofía a Thomas y viceversa, sopesando sus opciones. Finalmente, soltó una breve y amarga risa. «No te hará feliz, ¿sabes?», le dijo a Sofía. «Los hombres como él no entienden a las mujeres como tú. Te aburrirá en menos de un año». «Es un riesgo que estoy dispuesta a correr», respondió Sofía con calma. Holloway la miró fijamente durante un largo momento, con algo parecido al arrepentimiento cruzando su rostro. Luego se enderezó, y su rostro se endureció hasta adoptar su habitual máscara de control. «Quédatela entonces», le dijo a Thomas. «Pero tened claro que, si alguna vez os veo a alguno de los dos en Denver, se acabó el trato». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió con rigidez hacia su caballo. El resto de sus hombres, al ver retirarse a su jefe, comenzaron a hacer lo mismo, ayudando a sus compañeros heridos a montar. Thomas y Sofía se quedaron uno al lado del otro en el porche, viendo cómo Holloway y sus hombres se alejaban, con el polvo de las pezuñas de sus caballos dorado a la luz del sol poniente. «¿Crees que mantendrá su palabra?», preguntó Thomas en voz baja. «Creo que su orgullo le importa más que yo jamás le importé», respondió Sofía. «Mientras pueda decirse a sí mismo que él decidió dejarme marchar, que fue su decisión». Se encogió de hombros. «Encontrará a otra persona a quien controlar, alguien más joven, más dócil». Thomas la rodeó con el brazo por la cintura y la atrajo hacia sí. «¿Estás bien?». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca pensé que me libraría de él», susurró. «No de verdad». Miró a Thomas, con los ojos llenos de asombro. «Pero lo he conseguido, ¿verdad? Se ha acabado de verdad. Se ha acabado», confirmó Thomas, besándole la frente. «Y está empezando algo nuevo». Se casaron 2 semanas después en la pequeña iglesia de Ordway, con el Dr. Patterson y el Sheriff Miller como testigos. Sofía llevaba un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido y flores silvestres en el pelo. Thomas llevaba su mejor camisa y un chaleco nuevo, y no apartó los ojos del rostro de Sofía mientras se daban el «sí, quiero». El rancho prosperó bajo su cuidado. Thomas compró ganado y caballos, y poco a poco fue creando un rebaño respetable. El huerto de Sofía pasó de cultivar productos básicos para la cocina a incluir flores y hierbas medicinales que vendía en la ciudad. Juntos repararon las vallas, pintaron la casa y convirtieron la propiedad en un verdadero hogar. Se corrió la voz sobre los conocimientos curativos de Sofía y pronto mujeres de kilómetros a la redonda acudían a ella en busca de remedios y consejos. Descubrió su don para la partería, trayendo nueva vida al mundo con manos expertas y un corazón compasivo. Era un trabajo curativo que le ayudaba a borrar los recuerdos de su tiempo con Holloway y a sustituirlos por un propósito y un orgullo. Thomas se dedicó a la ganadería como si hubiera nacido para ello, gracias a su afinidad natural con los animales y a su instinto para la tierra.
Bajo su dirección, el rancho, al que llamaron Sunnyside por la forma en que la luz de la mañana bañaba de oro los pastos orientales, se hizo famoso por la calidad de su ganado y sus tratos justos. Su felicidad no estuvo exenta de dificultades. El trabajo era duro y el clima a veces cruel. Hubo sequías que amenazaron las cosechas e inviernos que pusieron en peligro el rebaño. Pero afrontaron juntos cada obstáculo, y su vínculo se hizo más fuerte con cada lucha y cada triunfo compartidos. Un año después de su matrimonio, cuando la primavera trajo un nuevo crecimiento al rancho Sunside, Sofía descubrió que estaba esperando su primer hijo. La noticia los llenó a ambos de alegría y nerviosismo. La paternidad era un territorio desconocido, una nueva aventura que ninguno de los dos había previsto cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en aquel fatídico día en Ordway. ¿Y si no soy una buena madre? Sofía se preocupaba una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, un ritual diario que mantenían desde sus primeros días en el rancho. Yo no tuve una infancia precisamente normal. Thomas le tomó la mano y le dibujó círculos en la palma con el pulgar. Serás una madre increíble, le aseguró. Eres amable, paciente, fuerte, todo lo que un niño necesita. Y tú serás un padre maravilloso, respondió Sofía, recostándose contra él. Nuestro bebé tiene suerte de tenerte. Su hijo nació en una fresca mañana de octubre de 1881. Era un niño sano, con los ojos verdes de su padre y un mechón de pelo que prometía ser del mismo tono dorado que el de su madre. Lo llamaron David James Summers, David por el padre de Thomas y James por el hermano de Sofía, que viajó desde Boston para conocer a su sobrino y dar su bendición a la hermana cuyos sacrificios habían hecho posible su educación. Al mirar a su familia, a su marido acunando a su hijo, a su hermano de pie orgulloso a su lado, Sofía sintió una sensación de plenitud que nunca había esperado encontrar. El camino que la había traído hasta allí había sido doloroso, lleno de oscuridad y miedo, pero la había llevado a este momento, a esta vida, a este amor. 2 años más tarde, Sofía dio a luz a gemelos, un niño y una niña a los que llamaron Michael y Elizabeth. La familia Summer estaba completa, su hogar lleno de risas, lágrimas ocasionales y la energía inagotable de 3 niños activos. Con el paso de los años, el recuerdo de Victor Holloway se desvaneció, convirtiéndose en nada más que una sombra de una vida anterior. De vez en cuando los viajeros de Denver traían noticias de que Holloway se había casado con una joven de una familia adinerada, había ampliado sus intereses comerciales y había sufrido reveses financieros durante una recesión. Pero estas historias ya no tenían poder sobre Sofía. Eran simplemente relatos sobre un extraño que una vez había amenazado su felicidad, pero que al final había fracasado. Una tarde de verano de 1889, mientras Thomas y Sofía estaban sentados en el porche viendo a sus hijos perseguir luciérnagas en el crepúsculo, Thomas le hizo una pregunta que llevaba mucho tiempo en su mente. ¿Alguna vez te arrepientes? Elegir esta vida en lugar de la comodidad que se le ofrecía. Sofía miró a su alrededor, a su rancho, la robusta casa que habían ampliado para acomodar a su creciente familia, el próspero jardín, el ganado sano que pastaba en los campos lejanos. Pensó en sus hijos, fuertes y curiosos, que crecían libres bajo el cielo de Colorado. Y miró a Thomas, con el rostro curtido por el sol y el trabajo, pero aún guapo, que la seguía mirando con el mismo amor y asombro que le había mostrado el día en que la cogió cuando se caía. Nunca, dijo con total convicción, ni por un solo momento. Thomas sonrió y le tomó la mano. Yo tampoco, dijo en voz baja, aunque a veces pienso en lo cerca que estuvimos de no conocernos nunca. Si no hubieras estado corriendo por Ordway ese día, si yo no hubiera estado justo en ese lugar, creo que algunas cosas están destinadas a suceder, dijo Sofía, apretándole la mano. De todos los lugares a los que podría haber corrido, de todos los momentos en los que el hombre de Holloway podría haberme alcanzado, sucedió allí, contigo cerca. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Me dispararon por la espalda mientras corría y tú me cogiste antes de que cayera al suelo. Fue el peor momento de mi vida y el mejor porque me llevó hasta ti. A nosotros,
corrigió Thomas con delicadeza, rodeándola con el brazo. A esta vida que hemos construido juntos. Mientras la oscuridad se apoderaba del rancho Sunnyside y las risas de sus hijos resonaban en el patio, Thomas y Sofía permanecieron en el porche, con las manos entrelazadas y el corazón lleno. Habían encontrado el uno en el otro no solo amor, sino también compañerismo, fuerza y una visión compartida de lo que podía ser la vida. Y todo había comenzado con un disparo, una caída y un vaquero que había estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para atrapar a una mujer que había estado huyendo toda su vida hasta que encontró una razón para quedarse. Si esta historia cruzó tu corazón, suscríbete y vuelve, porque el viento del oeste es un guardacaminos que solo tú puedes recorrer.